Bueno, decíamos, crisis también en Podemos, un partido muy joven, pero que también ya ha pasado las suyas. La última, precisamente, Pablo, tiene que ver con Íñigo Errejón. Sí, escuchábamos a Sánchez referirse antes a él, después de pretender la fusión del agua y el aceite. Bueno, pues en Podemos ha habido también una situación parecida. Se ha abierto durante este periodo, estos 100 y pico días, varias complicaciones. Dimisiones en cadena en Madrid, el cese del secretario de organización y cada vez más evidente ese cisma, ese distanciamiento entre el número 1 y el número 2 de la formación. Íñigo Errejón es el director de campaña y estamos juntos trabajando a muerte en esta campaña. Ninguna diferencia, ningún matiz. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Seguro? Seguro. Claro que ha habido problemas y por eso Pablo ha cesado a Sergio. Con el cese por una situación de pérdida de confianza derivada de esa gestión ineficiente o inadecuada. Es obvio que yo no la comparto. No hemos visto a Errejón, tampoco se está pronunciando, no sabemos si es para nosotros esta mañana es la situación de los trabajadores, claro, pero nosotros hemos convocado hoy para esto. ¿Pero por qué está tan ausente Errejón estos días? Errejón no está ausente, Errejón está trabajando. Es obvio para todo el mundo que no han sido semanas sencillas. He tenido unos días que a mí me hacían falta, unos días de reflexión. No es una discusión de nombres, no es una discusión de personas, sino que es una discusión de qué tareas, qué herramienta para hacer qué cosas. Si yo me pongo en cabeza del equipo negociador de mi formación... Que ha habido discrepancias. El señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Más allá de que haya diferencias y discrepancias sobre cuestiones tácticas, que las hay. A veces, pues tener algún problema, alguna discusión es una cosa que refuerza y que da madurez. Íñigo es sobrio y es serio por naturaleza. Digamos que la sonrisa y la parte más desenfadada me toca ponerla a mí. No comparto todas las decisiones de mi secretario general. No, sí. Bueno, estábamos viendo a Pablo Iglesias en esa última intervención en El Hormiguero y lo contamos antes en la redacción. Una de las mejores frases de Pablo Iglesias en las últimas semanas ha sido: mi madre me dice que se me está poniendo cara de presidente. Yo no sé, Adina, tú como psicóloga, ¿esto qué tipo de síndrome es? Porque de verdad... Narciso, síndrome del narciso. Sí, eso es verdad, pero bueno, yo creo que a lo mejor no hace falta entrar en diagnósticos psicológicos en este momento para los políticos, ¿no? Sí es verdad. Podríamos hacerlo un día, a lo mejor nos lo pasamos muy bien. Claro, sí es verdad que él tiene un talante que aparece como bastante arrogante y de hecho su propia asesora de comunicación, aquel informe que había salido, decía que pestañeaba demasiado. Claro, y que decía que realmente esto es algo que él tiene que cambiar, ¿no?, en su estrategia política. Por eso decía que necesita. Lo que pasa es que no sé si es peor cuando quiere rebajar la arrogancia haciendo chistes. No sé si es peor. Bueno, pero la cuestión, yo creo que los chistes no le salen muy bien a él, porque justo por ese talante que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente necesita algo de asesoramiento, porque si esta actitud fue buena en una parte de la campaña inicial, ¿no?, cuando la formación subía y cuando realmente despertó ese entusiasmo, ¿no?, y él desplegó toda su carisma, que parte de su carisma era esta actitud arrogante que parecía que ha venido a cambiar España y el mundo. En esto ha funcionado durante la primera fase, ¿no? En este momento ya no funciona porque se ha visto la otra cara, ¿no?, la otra cara, que es la dificultad de pactar, ¿no?, la dificultad de sus posicionamientos, porque yo creo que ahí ellos hicieron un juicio equivocado. Empezaron pensando que una posición muy fuerte podría ser que pactasen, ¿no?, podría ser que ganasen más de las cosas que querían en ese pacto con el PSOE. Cuando el PSOE pactó con Ciudadanos, aquello se esfumó y entonces tuvieron dificultad de reposicionarse. Con lo cual yo creo que en este momento ellos intentarán, si tienen un buen asesoramiento y también si tienen un buen análisis de qué ha pasado con sus votantes, intentarán cambiar de estrategia en campaña electoral. Bueno, en cualquier caso, hay que seguir recordando que estamos hablando de un fenómeno político sin muchos precedentes. Bueno, hay algún país en el que han pasado cosas parecidas, pero la irrupción de Podemos tiene la envergadura que tiene. Se habla incluso de la posibilidad, hay encuestas que así lo están indicando, incluida la que ha hecho Jaime Miquel y que hace pocos días publicaba en La Voz de Galicia, que habla del famoso sorpaso, de que Podemos va a recibir más votos en las próximas elecciones de junio que el Partido Socialista. Y yo por aquí pregunto, Laureano, crisis en Podemos, no sabemos el papel que va a jugar esa parte más socialdemócrata, que sería Errejón. Hay quien habla incluso que será sacrificado en el momento procesal oportuno. No sé cómo lo ves. La posibilidad de que efectivamente se convierta en la gran fuerza de la izquierda, desplazando al PSOE. O PSOE viuno moi ben, eu creo. A lectura que fixo o PSOE despois das eleccións foi, en ese sentido, perfecta.
Ademais, era unha situación completamente nova para o PSOE, nunca estivera nesa situación, non? E eu creo que o movimento, a Dina dicío antes, non? De adiantarse aos acontecementos e pactar con Ciudadanos e colocar con ese movimento a Ciudadanos fora de xogo, porque entón Podemos tiña unha opción que era unirse a un contrato de adhesión, donde prácticamente todos os puntos estaban xa decididos, ou responsabilizarse de que non se puidese formar un gobierno. Pero ese coqueteo con Ciudadanos non le deja todo el campo libre a Podemos? Non, a xogada, desde o meu punto de vista, a xogada do PSOE é ocupar un espazo que vai desde o centro-dereita moderado hasta o centro-esquerda. Bueno, pero aí pode seguir desangrándose pola parte esquerda. Todos os movimentos políticos teñen riscos, evidentemente. Hai unha cousa que está clara. Estando como están, a puntito. Pero algo en territorios como neste país, se ha superado. Pero o PSOE ten que facer algo, porque o que sí que está claro, visto un pouco en perspectiva, é que o PSOE está caendo, claramente, tivo os peores resultados da súa historia, e Podemos está subindo, e agora ainda por riba esta posible alianza con Izquierda Unida pode ainda empeorar a situación. E unha cousiña máis que quería decir respecto do que antes comentaba a Dina, non? O tema de Pablo Iglesias é curiosísimo, porque eu creo que aquí tamén vai ter que haber un aprendizaxe do propio Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias é moi representativo dunha parte do electorado de Pablo Iglesias, que é un electorado mozo, moi ben preparado, académicamente tal. E cun punto de arrogancia tamén. E ademais, entonces, a min a veces, cando escoito, dame a sensación de que está sobrecualificado para un político que ten que ter unha linguaxe moito máis pedestre e tal, non? Entonces, supoño que en algún momento alguén lle terá que dicir, mira, neno, xa sabemos que eres moi listo, que sabes moitísimo, que eres profesor universitario. Tu madre dice que vas a ser presidente. Exactamente, pero, a ver, aquí estamos falando... Pero, entón, a sensación de que o que molesta de Pablo Iglesias non é a súa erudición, molesta porque hai xente moi erudita e que non provoca esa sensación de, bueno... Pero vamos a ver... Ten a sensación de que vai por outro... Claro, non ten que ver cos seus coñecementos, ten que ver... Ten un estilo moi académico, no sentido de que parece que se move moito entre... E aí, pois, hai un estilo un pouco sobrado e tal, non? Entonces ten que cambiar de registro, hai que ser hábil para cambiar de registro, e él creo que eso non o ten claro. A ver, Podemos disposto a ocupar todo ese espazo que tiña o Partido Socialista, ese sorpaso, que vai pasar? Eso é o que pensa Pablo Iglesias cada noite cando se mete na cava, evidentemente, de ocupar todo o espacio da esquerda e ser o único e que non exista o Partido Socialista. Eso é evidente, eso é o seu soño maximalista. Eu non sei o que lle dice súa nai, pero sí que ya había que decir algo a Pablo Iglesias que se está convertindo nun ser vivo bastante antipático. É dicir, o que era ese Pablo Iglesias do principio amigable, non? Que sentaba ben, que decía cousas, bueno, que a xente se sentía de alguna forma reflexado nelas, estáse convertindo pois como saíndolle aristas, non? Saíndolle espiñas, o sea, facéndose antipático. Gustaríame ver algún sondeo destes de valoración de líderes máis, porque estou convencido de que a súa valoración vai a caer, a súa valoración persoal, ao lado de Albert Rivera, de Pedro Sánchez, incluso de Mariano Rajoy, vai a caer en picado, seguramente. Pero é precisamente por eso, porque isto hai que ir vendo un pouco por fases, non? É dicir, sin embargo, electoralmente non lleva mal. Bueno, perderon 4 puntos, Non, perderon 4 puntos, can. Nas últimas encuestas, 4 puntos. Non, 4 puntos, Pero de que encuestas estamos falando? Na última. No, perdona, pero de que encuestas, de cales delas? Ah, vale, moi ben. 4 puntos. Vale, xa está. No, quero decir, evidentemente, a unha forza que non é penalizada pola xestión e, ademais, non ten aspiración a ser penalizado pola xestión nos próximos meses ou incluso anos, pois non lle ten por que ir mal, polo menos, coa rapidez que lle pode ir a outros, non? Pero si é convinte deterse un pouco en que Pablo Iglesias dixo todo, unha cousa e a contraria, e ademais de forma moi rápida, non? É dicir, Pablo Iglesias o mesmo lle chamou cenizos aos de Izquierda Unida, que hoxe... Outro día lembrábamos a famosa entrevista, que foi unha cousa... Cenizos aos de Izquierda Unida... Bueno, cenizos foi o máis suave que chamou. Exactamente, na Izquierda Unida, naquel militou de xoven e tal, que hoxe recordou, felicitounos polo seu 30 aniversario de Izquierda Unida, recordou que seu pai fora candidato por Soria, bla, bla, bla. É dicir, como fiando todo... Sí, pero a Gaspar de Amazares non lo engaña. Exactamente, pero é dicir, como intentando amortiguar esa caída electoral que posiblemente a estén detectando, intentar amortiguala pois con esa alianza con Izquierda Unida. Non? Hai máis cousas. Hai máis cousas que coa atitude persoal de Pablo Iglesias hai
un elemento que eu penso que é capital, é fundamental, que está convertindo a Podemos nunha forza inútil para un cambio político, pero completamente inútil. É dicir, Podemos é unha forza política, un instrumento político que naceu como resultado da crise económica, da desesperación de moita xente que viron aí de repente, un novo movimento, non? Como a traslación do 15M a un movimento político, ou que se sumaron, que supo estar detrás ou ao lado de moitas denuncias públicas, ocupar ese espacio nas rúas, e, sin embargo, a hora de trasladar eso ás decisións políticas, non é capaz. Non é capaz e, ademais, fai todo o posible para non ser capaz, porque se trasladamos isto, por exemplo, aos gobernos municipais, o equivalente sería, por exemplo, por centrarnos aquí un pouco na Coruña, non? O equivalente sería a quemar Barcón para facilitar a investidura de Xulio Ferreiro na Coruña, dixera que sí, pero sempre cando ela sexa vicealcaldesa, xefa de comunicación, controladora do orzamento municipal. Enseguida, agora, porque hai algo que ten que ver con isto de Pedro Sánchez e con Jorge Suárez nesa línea. Tuco. A personalidade de Pablo Iglesias a mí me dá un pouco de pudor despois do famoso incidente de Soy Normal falar del personalmente, non? Pero sí, dá un pouco de pudor, sí, porque parece que estou eu... Se non chegas a facer este comentario, non... Pasando de alguma conta, non? Non, pero é unha personalidade antipática, nese sentido. Non tan antipático como Aznar, pero unha personalidade antipática, porque ten unha arrogancia, bueno, asombrosa, non? Ten unha arrogancia asombrosa, non? Por certo, xa o dixo aquí Molinero, chámase. Monedero. Ah, Monedero. Te van a negar la autoridad para hacer este tipo de cosas. No, esto recórdame unha anécdota, perdóname. Pedro Sabando, cando era conselleiro de Sanidade de Madrid, metíase con un sindicalista de dereitas que se chamaba Colmenero, pero él sí lle chamaba a propósito Cordelero. A ver, a todos os parece tan antipático Pablo Iglesias. A ver, no, pero rematas a ver, porque se vas trufando de anécdotas... Podemos é un partido, non esquezamos, é un partido que é unha mezcla de leninistas, anticapis, troscos, alternativos, socialdemócratas, anarquistas. O sea, como PSOE no 82, non? No, entonces, quero decir, pero con unha diferencia, no PSOE non había leninistas, e los leninistas, históricamente, xa sabemos o que fan con los trotskistas, con los anarquistas, xa sabemos o que fan. Que fan? Depuralos. Depuralos ou cousas peores, pero non estamos nese época. Depuralos. Na guerra civil fixeron o que fixeron. Depuralos no sentido... Con los trotskistas... Con todos os matices que queiras. Bueno, con los trotskistas, con los anarcos, etcétera, etcétera. Os parece a todos igual de antipático Pablo Iglesias, Laureano e Adina? Laureano. A ver, xa dixen antes, a mí pareceme que ten que traballar un poquinho nese campo, non? Pero claro, tamén se botamos a vista ao redor, tamén nos demais partidos atopamos xente que non é precisamente o señor Hernando, por exemplo, do Partido Popular. Non me revientes a Hernando. Vale, non perde ocasión, verdad? Vamos a meter algo total. Pois, de todos modos, hai algo funcional nisto, quero decir, nos partidos está ben que haxa polis bons e polis malos. Pero aquí cale o polibo? Aquí o polis bons, Errejón e Echenique, por exemplo, son polis bons. Xa, pero, sin embargo, se falas con algúns da órbita de Podemos, non dicen exactamente o mesmo, Dicen que o malo, en realidad, era Errejón. Pero estamos falando da imaxe que proxecta. Claro, non, pero que dicir, do sistema de funcionamento interno dentro do aparato, hai quen sostén que o malo era Errejón. A saber, pero... Claro. A ti te parece tan antipático? No, no me parece tan antipático. A ver, yo creo que sí, él tiene un talante a veces arrogante que trascende, ¿no?, a la opinión pública y trascende incluso a algunos de sus votantes que no fue el flanco izquierdo más izquierdo, ¿no? Es decir, hay una parte de votantes del PSOE que son tradicionales, que eran tradicionales del PSOE, que han ido a Podemos, ¿no?, que han cambiado su voto porque estaban desencantados con el PSOE, y a esa parte de los votantes les rechina. Sí, por eso yo creo que la estrategia con Izquierda Unida les puede funcionar muy bien, porque es la única vía de salida en el sentido que tiene. Otro aspecto. Pero hablando de... A mí no me resulta él antipático fuera de eso, ¿no? Es decir, porque tiene habilidad dialéctica, porque cada vez que habla es bastante culto y educado, ¿no? Cada vez que habla tiene capacidad de argumentar las cosas, se pasa a veces, tiene puntos donde se pasa, ¿no?, de argumentación y va a las cosas un poco, bueno, demagógicas también.
pero no me parece que en ese sentido resulta antipático, sobre todo en conversaciones más largas o entrevistas más largas, cuando él se suelta y empieza a hablar. Oportunidad de explayarse. Claro. Entonces, bueno, pues esto es lo que está pasando con los líderes, a ver cómo llegan a ese 26 de junio. Decía que hay un asunto que tiene que ver con Galicia, a ver si tenemos ocasión mañana de hablar con cierta calma de qué va a pasar. Simplemente te pido, por favor, casi el titular, Domingos. ¿Tú qué pronosticas? ¿Partido instrumental? ¿Van a repetir un poco la forma? ¿Qué va a pasar en Galicia? Que tiene que tomar una decisión en poco tiempo, porque los plazos están muy comprimidos. En Galicia penso que a fórmula vai a ser bastante similar, unha especie de coalición instrumental na que van a ir coaligados tanto a Nova como Esquerda Unida e Podemos. Eso sí, hai que ter en conta que Galicia non é unha illa que poda vivir allea a todo o que acaba de ocurrir en España, e se algunha lección hai que extraer de todo isto que pasou é que é imposible que haxa un entendemento de cara ás autonómicas entre a esquerda política galega. É imposible. Bueno, pues de Galicia decía, a ver qué sucede también con respecto a las generales. Un apunte que tiene que ver con esa relación del PSOE con el entorno de las mareas, o como queramos llamarle. Ayer Pedro Sánchez, bueno, pues recordaba que ellos le pusieron en Galicia, por ejemplo, le pusieron un folio en blanco a los alcaldes de las mareas que necesitaron el apoyo del Partido Socialista para poder convertirse en alcaldes, en este caso. Vamos a recordar ese momento. ¿Sabe lo que dio o lo que pidió a cambio para apoyar la investidura de la señora Colau, de la señora Carmena, de los alcaldes de Ferrol, de Santiago? Una hoja en blanco. No pedimos nada a cambio. Nada. Tan solo que se materializara ese cambio. Bueno, pues él recordaba la actitud que mantuvo el Partido Socialista para facilitar el acceso al poder, por ejemplo, de Xulio Ferreiro, por ejemplo, de Martín Orrego, por ejemplo, de Jorge Suárez. Y de Jorge Suárez ha hablado hoy Pedro Sánchez para decir cosas como estas. Allí donde está gobernando Podemos, con el apoyo desde fuera del Partido Socialista, creo honestamente que deja mucho que desear. Lo que está haciendo, por ejemplo, la señora Colau, o lo que está haciendo el alcalde de Ferrol, o lo que está haciendo el alcalde de Santiago, o el alcalde de Cádiz. Yo creo que hay mucho postureo, hay mucho politiqueo y hay poca política. Bueno, probablemente no tiene toda la información, a lo mejor él piensa que es de Podemos, y no tiene la información exacta de que no es de Podemos, pero en cualquier caso es asimilable a las mareas. E en Ferrol o apoio non é dende fora. Es de dentro claro, y bien metido. Exactamente, efectivamente. Bueno, en cualquier caso, se ha producido una reacción por parte de Jorge Suárez, que ha dicho máis postureo é chegar a un acordo cun partido de dereita, sabendo que non va a ter o respaldo das Cortes e facer o ridículo institucional maior da historia da democracia do Estado. Ha advertido tamén a Sánchez que se considera que este goberno está facendo ridículo, está falando do goberno completo porque estamos gobernando co Partido Socialista que era en cabeza, e entón non sei se un pouco de autocrítica ou de crítica habería que aclarar os termos. Bueno, reacción que hoy se producía por parte de Jorge Suárez, como decíamos. Bueno, tú pronosticas problemas en una posible... Vamos a ver, é que o tempo é moi curto. Entón, é dicir, xa o tempo era curto dende as eleccións municipais, incluso nos gobernos donde están conxuntamente, como é o caso de Ferrol, basicamente o de Ferrol. Nos demais hai apoios externos como o de Carmona, Carmena, etcétera, etcétera, pero non hai, digamos, ese feeling. Ainda así, sí que hai un interés mutuo en, é dicir, se a esquerda quer ser alternativa de goberno nalgún lugar, nalgún concello, nalgúna comunidade tal, ten que ser con entendemento mutuo. Ese entendemento agora quedou frustrado, digamos, de alguna forma, para un tempo. Para un tempo, e ademais, outra cousa que é fundamental, que esa imposibilidade de tender pontes para construir unha alternativa conxunta tamén xenera moito desacougo entre os electores tamén da propia esquerda, non? Entón, é dicir, non se vota coa mesma ilusión o electorado. Non sei se a xente ten esa información en concreto, o elector, se visibiliza que vai haber esos problemas. Sí, un elector de esquerda, si sabes que non se van a entender. Pero, bueno, e ti crees que o saben? Eu penso que moita xente... O sea, que o dan por descontado. Eu penso que moita xente é consciente de que en Galicia, se hai
se chega a haber unha alternativa política Sí, se o PP perde a maioría absoluta. é con un entendemento entre a Marea Sí. e o PSOE, senón non haberá. Sí. Vale? Eu penso que a xente... Está o BNG como terceiro... Exactamente, o BNG como terceiro, exactamente. Se hai, ten que ser con esas bases. E esas bases é moi difícil que se podan reconducir nos próximos meses, porque todos vimos a posición tamén marcada por En Marea respecto do PSOE. É dicir, Podemos e os seus aliados están con outro interés prioritario, que é o de liderar a oposición alá donde están. A ver, Laura, non ti como ves o que vai acontecer aquí en Galicia en concreto? Fruto do que está acontecendo no conxunto do Estado? Non se pode disociar, como dixo Domingos, evidentemente, non? O BNG tomou claramente a decisión de ir pola súa conta, non sei... Sí, no, pero falo esencialmente da relación PSOE-Mareas. Sí, eso estou totalmente de acordo. Hai unha cousa, hai unha cousa que non hai que esquecer, que é la Calviva, por exemplo. Claro, cando ti invocas a Calviva no debate, eso é terrible. Vos non sabedes... Pero feriu moito da Calviva. Moitísimo. Moitísimo. Bueno, pero non máis que a Mariano Rajoy o que lle dixo ao mellor Pedro Sánchez. Sí, sí. No, a Calviva feriu moitísimo, ofendeu moitísimo ao Partido Socialista. Aos militantes do Partido Socialista. Moitísimo. Moitísimo. Os militantes? Os militantes. Non sabedes... Porque que ferir a Felipe González... Non sabedes hasta que punto. Sí, sí, os militantes. Os militantes de 30 anos, por exemplo. Sí. Hombre, os 30 anos en concreto non o sei. Non o sei. A ver, Adina, moi brevemente que está Uxía Rodríguez esperando. Os socialistas, hoxe veño dun acto do partido, unha cousa que hubo sobre a celebración do 30 aniversario da promulgación da Lei Xeral de Sanidade, tan importante, de Felipe González, por certo. Bien. Esa lei que cambiou a vida dos españois, pois a xente de xuventudes que estaba ali, eu estou convencido que está moi ofendida con ese asunto. Sí, yo creo que el intercambio público, ¿no?, a nivel nacional entre el PSOE y Podemos se ha recrudecido mucho en los últimos meses, ¿no?, con todas las declaraciones que se han hecho, el cruce de acusaciones que se han hecho. Ahora, yo creo que en política casi todo vale. Es decir, que en este momento, una vez que pasemos a la campaña electoral, dependiendo de la decisión que toma cada partido, y sobre todo creo que si el PSOE toma la decisión de querer realmente intentar una conversación y una negociación con Podemos, y Podemos baja un poco el tono, poco a poco hay una estrategia que cambia de discurso y todo se resuelve. Plato informativos. Rápidamente, allí va a estar Uxía Rodríguez, seguro preparada para contarnos historias locas que han pasado hoy, que han sido muchas. Todo lo que está ocurriendo en España, políticamente hablando, es nuevo, así que se dan situaciones para las que no estaba pensada una respuesta. Por ejemplo, a los 350 diputados se les dio un kit tecnológico hace tan solo 4 meses. ¿Qué hacer ahora con esos móviles y tabletas nuevos? Pues el Congreso ya ha decidido y dice que lo más práctico es que se los queden hasta después del 26 de junio, hasta que sepamos si mantienen o no su escaño. Entonces, sí, los que se queden fuera tendrán que devolverlo o comprarlo a precio de mercado, como siempre. También seguirán cobrando su sueldo íntegro hasta las elecciones. El secreto estará en la masa, pero no han sabido llevarlo hasta el parqué. Telepizza ha protagonizado el peor debut de la historia de una compañía española en bolsa. De nada sirvió ni la degustación ni el espectáculo con masas lanzadas al viento. Volvió a cotizar después de 9 años, pero terminó el día valiendo un 20% menos. Parece que los tiempos han cambiado y es que en el 96 Telepizza sacó sus acciones al mercado con una subida de casi el 35%. El que la ha vuelto a liar y de qué manera es Miguel Ángel Rodríguez, el ex portavoz del gobierno de Aznar, reconvertido en tertuliano y escritor. Ha sido uno de los grandes protagonistas de las redes sociales en las últimas horas. En su punto de mira, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Esto es lo que se le ocurrió escribir sobre ella en Twitter. Arrimadas es físicamente atractiva como hembra, joven, aunque políticamente es inconsciente.
ya se pueden imaginar la que se armó. Retaíla de contestaciones, desde Pablo Iglesias a Ada Colau, pasando por la propia aludida. Arrimadas escribió un escueto pero contundente: seguimos trabajando para que estas muestras de machismo anacrónico sean cada vez más residuales. El susodicho trató de calmar las aguas con este otro tuit posterior, en el que llama a Rivera guapo como macho joven. Dice que en Ciudadanos los eligen así. Y los papeles de Panamá se han cobrado sus primeras víctimas dentro de los periodistas. Luis Cebrián, el presidente del Grupo Prisa, ha prohibido taxativamente a todos sus empleados que colaboren en los programas de A3 Media, es decir, en Antena 3 o La Sexta. Fue el lunes cuando se publicaron los presuntos vínculos de Cebrián y su ex esposa con el escándalo de las empresas opacas. La respuesta no se hizo esperar. Ignacio Escolar, director del diario.es, uno de los medios que se hizo eco de las informaciones, fue despedido de manera fulminante como tertuliano de la cadena SER, propiedad de Prisa. Ahora ese veto se ha extendido a todos los trabajadores del grupo. Un problema político en España y ser un problema familiar. También Ha cogido su primera baja laboral en 19 años y el mundo Twitter ha eclosionado. Jordi Hurtado se va por unos días de Saber y Ganar. El presentador se ausenta de forma temporal para recuperarse de una intervención quirúrgica, así que por primera vez el programa que conduce de forma ininterrumpida desde hace 2 décadas tendrá otro rostro al frente, el de Luis Larrodera. A los pocos minutos de conocerse la noticia se convirtió en trending topic. El humor de los tuiteros ha dejado memes como estos, todos haciendo referencia a su eterna juventud, como no, aunque también deseando que se reincorpore pronto. Es uno de los regalos estrella, el ítem que se ha convertido en habitual en turistas y no turistas. Con él, ese mítico "nos sacas una foto" pasó a la historia. Hablamos, cómo no, del palo selfie. Pero si creen que el invento ha sido uno de los descubrimientos de los últimos años, sepan que este gadget existe desde hace casi un siglo. Esta instantánea es de 1934, acaba de salir a la luz y ya se ha hecho viral. Es uno de los primeros registros de un palo selfie y aquí lo del palo es literal, aunque la palma se la lleva esta otra fotografía de 1925, el primer autorretrato de la historia. Pues aquí terminamos este último vistazo al día. Bueno, en fin, yo creo que si echáramos la vista atrás hay tantas cosas que ya están inventadas desde hace mucho tiempo que nos sorprenderíamos. Queríamos traer para acabar el programa de hoy a un personaje al que antes te referías tú, Laureano. Estamos hablando de Rafael Hernando, insigne portavoz del Partido Popular en el Congreso, que muchas veces lo hace adrede ya, porque si no, no se puede entender. Hoy trataba de colocar un chiste como fuera, en su momento se conoce que no se le ocurrió, pero hoy ya consideró que era el momento oportuno. Tiene que ver con Albert Rivera. A principios del siglo XX, alguien decidió iniciar una campaña contra un presidente que había ganado las elecciones, fue aquel Maurano, por buscar una solución de un independiente. Aquel independiente se llamó Primo de Rivera. Hoy algunos lo que nos ofrecían era un primo del Rivera. Larga vida a Fernando de portavoz del Partido Popular, porque nos ha hecho unas campañas magníficas gratis también. La del Naranjito, la del tiro al pichón, la del todo esto. Yo se lo agradezco profundamente porque un partido austero pues siempre agradece que alguien nos haga la campaña. Así que yo invito a Rafa Fernando que le hagan portavoz de campaña, secretario general, en fin, candidato si puede ser, todo, ¿no? Para que nos siga dando tardes de gloria. Bueno, la reacción de Albert Rivera, inteligente, como diciendo, sigue hablando de nosotros, sé que a nosotros nos viene estupendamente que nos digas Naranjito, etcétera, etcétera. Y así aprovecha para decir que ellos son muy austeros y que gastan poca pasta. Pero vamos a hacer una pequeña escolma de las intervenciones de este hombre, que no tiene desperdicio ninguna de ellas. Hace 2 años, pues era la señora Rosa Díez la que estaba de moda, que era una especie, pues eso, la formación magenta. Y ahora tenemos otro que está de moda. Uno nuevo de moda, el Naranjito. Vienen unos adanes nuevos que quieren destruirlo todo. Son estos de Podemos. Se presentan como don limpio, pero en cuanto les pasas el algodón, es que está lleno de suciedad, por no decir de caca, ¿no? Se ha acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarlo. Puede haber casos puntuales de desnutrición y que esa responsabilidad corresponde a los padres. Los efectos del cambio climático son postulados, ¿verdad?, que responden a ese ecocomunismo que profetiza el próximo 21 de diciembre se va a acabar el mundo.
Bueno, pues algunas de las intervenciones son muchas porque yo creo que ya ha asumido una especie de personaje en el que cada vez que comparece tiene que improvisar un chiste. Yo no sé, decías tú algo, hablábamos de antipáticos y simpáticos. Hombre, bueno te hará quien luego vendrá, ¿no? Sí. Es decir, estábamos hablando de Pablo Iglesias y, por favor, non hai punto de comparación. Este señor non desaproveita ninguna ocasión para meter la pata, ¿no? No, aparte, hai que recordar que o portavoz anterior era Alonso, ¿no? O perfil é totalmente distinto, é dicir, aparte de que debería repasar un pouco a historia. Debería repasar a historia, porque Primo Rivera é unha decisión do rei. Un golpe, bueno, pero un golpe de Estado. calzó a Primo de Rivera para hacer el otro chiste. O de Primo de Rivera era el accidente. O fracaso dos partidos do turno, dos conservadores de Maura e dos liberais de Canalejas, que sería os alter ego de Rajoy y de... Parecido razonable. Es esa sección que también hacía Mila Méndez y que vamos a tener que recordar, que recuperar, porque hay muchas cosas que se pueden comparar. Hai que dicirle tamén a Hernando que debería copiar os chistes a outras persoas diferentes a Xosé Manuel Beiras, que levalle chamando Primo de Rivera desde Alfonso Primo de Rueda hasta, é dicir, leva utilizado de Primo de Rivera a Tokiski, vamos. Bueno, enlazo con la primera parte del programa de esta noche, que estarán conmigo, que fue absolutamente interesante, porque mañana, como saben, comparecen en el juzgado esos dos altos cargos del Sergas, que tendrán que dar cuenta de lo que pasó en esos meses en los que la subcomisión tenía que decidir a quién se administraba el medicamento que curaba definitivamente la hepatitis C. Señores, muchísimas gracias por una noche espléndida. Regresamos mañana a partir de las 10, se lo contaremos todo. Sean felices.